Eduardo Frei Montalva nació el 16 de enero de 1911 en Santiago, hijo de Edward Frei y Victoria Montalva, hermano de Irene Frei, dirigente política, y tío de Arturo Frei Bolívar, diputado y senador. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela de Lontué, en el Seminario Conciliar de Santiago y en el Instituto de Humanidades Luis Campino, de la misma ciudad. Finalizada su formación escolar, en 1928 fue becado para ingresar a la Universidad Católica de Chile, en donde se tituló de abogado el 27 de octubre de 1933. En forma paralela a sus estudios, se desempeñó como profesor de preparatorias, subtesorero del Instituto Luis Campino y ayudante de las cátedras de Filosofía del Derecho y Economía Política en la Universidad Católica de Chile. Ejerció como procurador en el estudio de abogados de José Ramón Gutiérrez en 1932. Ese mismo año, trabajó como periodista del Diario Ilustrado y colaboró para el Mercurio. Entre 1934 y 1937, Eduardo estuvo en Iquique y se dedicó al periodismo, llegando a ser director del diario El Tarapacá. Durante su estadía en el norte escribió el libro Chile es conocido en 1937 y 3 años más tarde publicó La política y el espíritu. De regreso a Santiago, ejerció como abogado y colaborador en el Diario Ilustrado y en el ICAI. Fue profesor de la Cátedra de Derecho de Trabajo de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y de Política Social. En la Escuela de Servicio Social Elvira Mate de Cruchagua. Posteriormente, durante la década de 1940, se integró a la organización CAPES y abrió un estudio particular con José Domínguez y Miguel Ramírez. Durante su etapa universitaria ingresó a la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos. En 1929, más tarde, esta se uniría a la Acción Católica, de la que fue su presidente. En 1934 representó a la juventud universitaria chilena en el Congreso de Pax Roman, celebrado en la ciudad de Roma. En dicho encuentro se formó la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Universitarios Católicos, resultando electo secretario general. Tras el Congreso permaneció por un tiempo en Europa, periodo en el que conoció al filósofo francés Jacques Maritain, quien lo influenció fuertemente. Durante 1934 ingresó a la Juventud Conservadora y formó parte del grupo que fundó la Falange Nacional en 1936. Dicho movimiento se separó definitivamente del Partido Conservador en 1938. Presidió la Falange en 1941 y fue reelegido en 1943 y 1944. El 14 de mayo de 1945 fue nombrado ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación durante la presidencia de Juan Antonio Ríos. Puso en marcha, entre otras iniciativas, la construcción del Camino Santiago a La Serena y la transformación del camino de la avenida Bulnes y el proyecto de fondo de regadío. La violencia empleada en las fuerzas policiales en contra de los participantes de una concentración contraria al gobierno convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile, hecho conocido como la masacre de la Plaza Bulnes, motivó su renuncia a la cartera el 28 de enero de 1946. Entre 1949 y 1965 fue senador de la República en 2 periodos, representando a la segunda agrupación provincial Atacama y Coquimbo y a la cuarta agrupación provincial Santiago. Respectivamente, en forma simultánea su desempeño parlamentario, el presidente Gabriel González Videla lo designó miembro de la representación de Chile ante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1950. Al año siguiente participó en las sesiones del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas. En 1951 fue presentado por su partido como precandidato a la presidencia de la República en la Convención del Centro Izquierda. Sin embargo, la nominación recayó finalmente en el radical Pedro Enrique Alfonso Barrios. En las elecciones parlamentarias de 1957 resultó electo senador con la primera mayoría en Santiago. El 28 de julio de 1957 integró el grupo de fundadores del Partido Demócrata Cristiano, que surgió de la unión entre la Falange Nacional y el Partido Conservador Social Cristiano.
Fue uno de sus principales líderes, llegando a representar al partido como presidente y vicepresidente mundial para el Congreso de Estamburgo, Francia. El mismo año de su nacimiento, la Democracia Cristiana comenzó a preparar su postulación como candidato a la presidencia de la República en las elecciones presidenciales de 1958, donde compitieron 5 candidatos. Fue derrotado por Jorge Alessandri y Salvador Allende. Sin embargo, obtuvo más de un 20% de los sufragios, consolidándose como un líder político de alcance nacional. En 1964 se postuló nuevamente como candidato a la presidencia, triunfó en las urnas el 4 de septiembre con el apoyo de la Democracia Cristiana y el Frente Democrático, compuesto por los partidos conservador, radical y liberal, venciendo por mayoría absoluta a los candidatos Salvador Allende y Julio Durán. Ejerció como primer mandatario entre el 4 de noviembre de 1964 y el 4 de noviembre de 1970. Su administración estuvo conducida por un solo partido, el Demócrata Cristiano. Hecho poco usual en la política chilena, además, tras las elecciones parlamentarias de 1965, logró un control completo de la Cámara de Diputados, 82 diputados de un total de 147, y se constituyó como primera fuerza en el Senado con 11 miembros. En la presidencia de Eduardo Frei se realizaron obras de gran importancia, aparte de la reforma agraria. Entre los logros de su administración destacó la puesta en marcha de una reforma educacional cuyo objetivo fundamental fue abrir el acceso a la educación e impulsar su permanencia, independientemente del nivel socioeconómico. Amplió la enseñanza básica de 6 a 8 años y disminuyó la secundaria de 6 a 4 años. Duplicó la matrícula de estudiantes y creó el uniforme escolar para todos. Se construyeron 3.000 nuevas escuelas a lo largo del país, se renovaron los planes y programas de estudio y se implementó la educación preescolar. También se promulgó la ley de guarderías infantiles, que atendería a una población de 1,5 millones de niños entre 1 y 6 años. Todas estas medidas permitieron reducir notablemente el analfabetismo. Creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se abocó a reducir el déficit habitacional del país con la construcción de cerca de 130.000 casas de bajo precio. En cuanto a la salud, se creó un programa de atención materno-infantil que, entre otras medidas, aumentó la entrega de leche. Además, se construyeron hospitales, duplicándose el número de camas disponibles. Se promulgaron las leyes sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la ley de medicina curativa y el fondo de revalorización de pensiones. Asimismo, se dio inicio a un programa de planificación familiar. Hubo un importante incremento en la sindicalización de los trabajadores y se promovió la redistribución de ingresos, bajo la inspiración de un objetivo de justicia social. La implementación del programa de promoción popular modificó las formas de organización colectiva de la sociedad chilena. Se crearon cooperativas y nuevas organizaciones sociales, como juntas de vecinos, centros juveniles y centros de madres para mejorar la vida de los sectores marginales. Después de la presidencia, el 3 de noviembre de 1970 concluyó su mandato y entregó la presidencia a Salvador Allende Gossens. Tras dejar su cargo, asumió una férrea oposición al gobierno de Unidad Popular. Más tarde, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, fue electo senador por Santiago, logrando la primera mayoría nacional. Tras el golpe de Estado de 1973, tuvo una primera postura favorable a la intervención castrense. Sin embargo, se transformó en opositor al gobierno de Augusto Pinochet y sus críticas fueron acentuando a medida que veía más lejano el regreso del régimen democrático, a lo que hay que sumar las situaciones de derechos humanos y la proscripción legal de la democracia cristiana en 1977. En 1977 integró la Comisión Norte-Sur, formada por personalidades de alto nivel internacional. A fines de 1981 fue internado en la clínica para ser operado. Después de una serie de complicaciones inesperadas, falleció el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María. La investigación judicial por la muerte del expresidente se ha reabierto desde el año 2005 y ha sido liderada por el juez Alejandro Madrid, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, diligencias que culminaron el 7 de septiembre de 2009 con el proceso de 6 personas como autores, cómplices y encubridores. El ministro Madrid se forjó la comisión respecto al asesinato por envenenamiento del expresidente, recaratulándose el proceso como delito de homicidio.